Bueno, vamos a empezar el tema 52 y con este terminamos ya este bloque, el bloque 3. En este tema vamos a ver la seguridad social del personal al servicio de la Administración de Castilla y León, el régimen general, el régimen de clases pasivas y el mutualismo administrativo. Bien es cierto que ahora ya en la Administración de Castilla y León todos los funcionarios o personal laboral que ingresan en el régimen general, pero también es cierto que hay bastante funcionarios que vienen de la Administración General del Estado y como consecuencia de procesos de transferencia o por otros sistemas de provisión han pasado a la Junta de Castilla y León y tienen este régimen especial. La seguridad social del personal al servicio de la Administración de Castilla y León. En Castilla y León, el personal que presta servicios, de acuerdo con la Ley de Función Pública, se clasifica en funcionarios, personal eventual, interino, personal laboral. Aunque también puede existir, yo creo que ya es probable que no quede nadie, la figura del personal contratado administrativo, porque esta figura es como un sin Dios, porque es ser contratado y regirte por el derecho administrativo, pues no tiene sentido. Esto eran antiguos contratados administrativos, contratos que se hacían al amparo del capítulo 6 de de clasificación económica que estaban vinculados a alguna obra y que después terminaron siendo fijos. Pero esta figura, como os digo, es una figura a extinguir y es probable que no quede casi nadie. Pero bueno, por si acaso, todavía aquí en cuanto al régimen de seguridad social se contempla. Bueno, el artículo 79 de la Ley de Función Pública dice que sin perjuicio de lo dispuesto en el texto refundido de la Ley General de Seguridad Social, los funcionarios en prácticas y los funcionarios de nuevo ingreso, así como todos aquellos que no sean funcionarios públicos, es decir, todo el personal laboral, estará encuadrado en el régimen general a todos los efectos. Pero los funcionarios transferidos a la Comunidad de Castilla y León continuarán con el régimen de seguridad social o de previsión que tuvieran originariamente en el Estado. Entonces, a efectos de seguridad social, el personal se puede encuadrar de la siguiente forma: personal eventual, personal interino, personal contratado administrativo, como vuelvo a repetir, es una figura a extinguir completamente, personal laboral, funcionarios y altos cargos. Se incluirán en el régimen general los funcionarios que procedan de los organismos autónomos dependientes de los ministerios. Es decir, en la Administración General del Estado, los funcionarios de los organismos autónomos no están encuadrados ni en MUFACE ni en clases pasivas. Si mañana pasaran a la Administración de Castilla y León, pues también seguirían con el régimen general. Los funcionarios de nuevo ingreso de Castilla y León, estos en cualquier caso. Los altos cargos que no sean funcionarios de la Administración Civil del Estado. El personal funcionario procedente de la Administración local y el resto conservarán su sistema de provisión, que puede ser MUFACE, la Mutualidad de Funcionarios Civiles del Estado, ISPAS, que es el Instituto Social de las Fuerzas Armadas, o MUGENJU, que es la mutualidad para los funcionarios de justicia. Encuadramiento de los funcionarios de acuerdo con la disposición final sexta de la Ley de 2017. Los funcionarios de carrera que accedan por promoción interna, esto es una modificación que se produjo como consecuencia de la disposición final de esta ley, ¿no? Los funcionarios de carrera que accedan por promoción interna a escalas interdepartamentales o departamentales de organismos autónomos quedan incluidos obligatoriamente en el régimen general de la seguridad social. Pero pueden mantener la condición de mutualistas. Es decir, que los funcionarios de carrera de la Administración del Estado que hayan sido transferidos o por un proceso de transferencias estén en Castilla y León en escalas interdepartamentales o departamentales de organismos autónomos, da igual, quedan incluidos en el régimen general. Ahora bien, si por promoción interna acceden a otros cuerpos o escalas propios de Castilla y León,
desde la aplicación de esta ley, como os digo, pueden optar por seguir permaneciendo en la mutualidad correspondiente por una sola vez en el plazo de 15 días. Aquí, es decir, si una persona está encuadrada en MUFACE y en clases pasivas, porque a partir del año 2011 ya no ingresa nadie en clases pasivas, pero si estuviera encuadrada en MUFACE y en clases pasivas, al promocionar, digamos, al presentarse a una posición de promoción interna, pasa a ser funcionario exclusivo de la Junta de Castilla y León. Pero se le permite, por una sola vez, mantener la condición de mutualistas. No así el régimen de clases pasivas, porque esto al desaparecer en 2011 ya no ingresa nadie. Entonces, si promocionara, no se le mantendría el régimen de clases pasivas, pero sí la condición de mutualista. Normas particulares en relación con la cotización al régimen general de los funcionarios públicos incluidos en el ámbito de aplicación de dicho régimen. En el caso de licencia sin sueldo, durante el tiempo que el funcionario disfrute de un permiso sin sueldo, subsiste la obligación de cotizar por parte de la Administración, pero únicamente por la parte correspondiente a la cuota patronal de contingencias comunes. En el caso de suspensión provisional, se mantendrá la situación de alta y la cotización se realizará sobre las retribuciones percibidas. En el supuesto que se pierda el derecho a las retribuciones porque la suspensión provisional se haya elevado a definitiva, entonces perderá el derecho a las retribuciones y tendrá que devolver las cotizaciones efectuadas. Pero si no fuera declarada firme, pues la Administración procederá a reponer el resto de la cotización, ¿no? Plazo posesorio. Las altas y las bajas que vengan motivadas por cambio de destino se producen. La baja desde el último día del mes en que se produce el cese y el alta desde el primer día del mes siguiente a aquel, tanto si la toma de posesión se lleva a cabo en el mismo o en distinto mes al del cese. O sea que la baja desde el último día, aunque fuera anterior, pero ese mes lo abonará, se abonará el servicio correspondiente. Y el alta desde el día primero del mes siguiente al cese. Cotización al régimen general de la Seguridad Social del personal al servicio de la Junta de Castilla y León. Esto no es solo para el personal de la Junta de Castilla y León, porque esto tiene carácter general. Es para todos los afiliados al régimen general de la Seguridad Social. Pues bien, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 2064-95, se tendrá en cuenta para la base de cotización general todos los conceptos retributivos, pero hay excepciones, y las excepciones son las asignaciones para gastos de locomoción del trabajador cuando utilice medios de transporte público, siempre que el importe de dichos gastos se justifique mediante factura de documento equivalente. En este caso, esto no entraría dentro de la base de cotización. Tampoco las asignaciones para gastos de locomoción del trabajador, no comprendidos en el apartado anterior, en el apartado A, así como para gastos normales de manutención y estancias generados en municipios distintos del lugar del trabajo del precepto. Y eso sí, aquí hay, a partir de determinada cuantía, de acuerdo con la normativa estatal, sí pasaría a formar parte de la base de cotización, pero con carácter general no. Las indemnizaciones por fallecimiento y las correspondientes a traslados, suspensiones y despidos. Aquí, fundamentalmente, lo más importante son las indemnizaciones por despidos, ¿no? Por cuantiosas, quiero decir. Pues en ningún caso forman parte de la base de cotización, o sea que no se cotiza por indemnizaciones por fallecimiento, por traslados, suspensiones o despidos. Tampoco se cotiza por las prestaciones de la Seguridad Social que supongan mejoras de las prestaciones de incapacidad temporal concedidas por las empresas. Y las horas extraordinarias, salvo para la cotización de accidentes de trabajo y enfermedad profesional. Tipos de cotización por contingencias comunes. Estos son tipos de carácter general. La empresa cotiza el 23,60 y el trabajador el 4,70. Este es el tipo de cotización por contingencias comunes. Y la cotización por formación profesional será del 0,70, que es el 0,60 a cargo de la empresa, y el 0,10 del trabajador.
Los funcionarios de carrera no cotizan por desempleo ni por el Fondo de Garantía Salarial. Pero el personal interino y el contratado administrativo, si existiera algún caso, tendrán unos tipos de cotización al desempleo que son del 7,505, el 5,50 a cargo de la empresa y 1,55 a cargo del trabajo. Bases de cotización por cantidades percibidas en conceptos de atrasos. Cuando se abonen atrasos con carácter retroactivo, el plazo reglamentario para el ingreso de las cuotas, de las bases, conceptos y tipos de cotización, finaliza el último día del mes siguiente al de la publicación en el boletín oficial correspondiente, salvo que en las normas o actos se fije otro plazo. Y respecto a los incrementos salariales debidos a convenio colectivo, el plazo del reglamentario de ingreso finalizará el último día del mes siguiente al que deban abonarse. Y el plazo reglamentario para el ingreso de las cuotas correspondientes a salarios de tramitación, esto en los funcionarios lógicamente no se va a producir, pero se podría producir en algún caso en personal laboral. Y en este caso finalizará el último día del mes siguiente al de la notificación de la sentencia, del auto judicial o del acta de conciliación. Y de igual forma se liquidarán aquellas gratificaciones que no puedan ser objeto de cuantificación anticipada, total o parcialmente, a efectos de prorrateo, y cuyo fin las empresas deben formalizar una liquidación complementaria por diferencias de cotización relativas a los meses de los años ya transcurridos. Esto también, lo normal es que tampoco afecte a los funcionarios. Cotización por percepciones correspondientes a vacaciones devengadas y no disfrutadas. Las percepciones correspondientes a vacaciones anuales devengadas que no han sido disfrutadas y que sean retribuidas serán objeto de liquidación complementaria al mes de la extinción del contrato. Como digo, esto tiene carácter general y no tanto para los funcionarios. En el caso de los funcionarios, rarísimo sería un caso de esto. Exclusiones de cotización para el personal de la administración. Los funcionarios no cotizan ni por desempleo ni por el Fondo de Garantía Salarial. Los eventuales, el personal eventual, no cotizan por Fogasa. Los funcionarios interinos tampoco cotizan por Fogasa, ni los contratados administrativos y altos cargos tampoco. Desempleo y Fogasa. Estos son las exclusiones de cotización. Porque el personal laboral cotiza por todos los conceptos. Y ahora vamos a ver el régimen especial de los derechos pasivos y el mutualismo administrativo, que es, digamos, la parte fundamental de este tema. Normalmente, esto es lo que en casi todas las oposiciones, normalmente el régimen especial de derechos pasivos y el mutualismo administrativo es un tema único, porque estos otros conceptos de cotizaciones en el régimen general, pues normalmente se ven en la parte correspondiente a los temas de seguridad social. Pero bueno, ya hemos visto, tenemos los conceptos básicos en materia de cotización en la Administración de Castilla y León, los funcionarios que ingresan en un régimen y en otro, y ahora lo vamos a ver, digamos, los que forman parte del régimen de clases pasivas y del mutualismo administrativo. Como hemos visto, ya un esbozo en los mecanismos de seguridad social de los funcionarios son complejos, porque puede haber funcionarios que están incluidos en el régimen general a todos los efectos, hay funcionarios que están a efectos de prestaciones sanitarias y otro tipo de ayudas e incapacidades temporales incluidos en los regímenes especiales de funcionarios, como son ISFAS, para las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil, MUFACE, la Mutualidad de Funcionarios Civiles del Estado, o MUGEJU, la Mutualidad General de Justicia. Nosotros después, en cuanto al mutualismo administrativo, nos vamos a centrar en MUFACE, que es lo que se nos pide. Pero hay que hacer mención a estas otras mutualidades. En el régimen general encontramos a los funcionarios de las administraciones locales, los de nuevo ingreso de las comunidades autónomas, los funcionarios transferidos a las comunidades autónomas cuando hayan pasado a ingresar voluntariamente en cuerpos o escalas de esta y no hayan realizado la opción de permanencia en el plazo de 15 días, ¿no?
También el personal de administración y servicio de las universidades y los funcionarios de los organismos autónomos. Estos en cualquier caso. Funcionarios de los organismos autónomos siempre. Y también aquí habría que añadir los funcionarios de las entidades gestoras y los servicios comunes de la seguridad social. El personal funcionario al que se refiere la disposición adicional tercera de la Ley General de Funcionarios o la Ley General de Seguridad Social, salvo para su asistencia sanitaria, seguirán en MUFACE, en ISPAS o en MUGENJO. Pero clases pasivas quedó a extinguir ya con la aprobación del Real Decreto Ley 13/2010 y a partir del 1 de enero de 2011 ya no ingresaba nadie en el régimen de clases pasivas. Los funcionarios transferidos a las comunidades autónomas que hayan ingresado voluntariamente en cuerpos o escalas, pues también estarán en el régimen general. Los altos cargos de las administraciones públicas que no tengan la condición de funcionario también. Y los miembros de las corporaciones locales y los miembros de las juntas generales de los territorios históricos o los consejos insulares, canarios y baleares. El resto, los que están protegidos por el régimen especial de funcionarios, se someten a una ordenación compleja, pues se organiza en torno a dos ámbitos de protección: el régimen de clases pasivas, el mutualismo administrativo. El régimen de clases pasivas fue establecido por Real Decreto Ley, bueno, está regulado, el régimen del mutualismo administrativo está regulado, sería más correcto decir, por el Real Decreto Legislativo 4/2000 de 23 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado, que no quiere decir que se iniciaran en este año, sino que la legislación actual es esta, el Real Decreto Legislativo 4/2000, y el reglamento que se aprobó por Real Decreto 375/2000. Y el régimen de clases pasivas está regulado por el Real Decreto Legislativo 670/87, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado. Por tanto, el régimen de protección de los funcionarios está integrado por el régimen de clases pasivas y el mutualismo administrativo. Ahora bien, como a partir del 1 de enero de 2011 ya no ingresa nadie en el régimen de clases pasivas, y antes pues también puede darse, y de hecho se da, la posibilidad de pertenecer a una mutualidad y al régimen de clases pasivas o al régimen general a efectos de pensiones o de pensiones de jubilación o de incapacidad. El campo de aplicación. Quedan obligatoriamente incluidos, aquí obligatoriamente incluidos, no se puede ejercitar ninguna opción: los funcionarios de carrera de la Administración Civil del Estado y los funcionarios en prácticas que aspiren a incorporarse a la Administración Civil del Estado en la forma que se determine. Si una persona ingresa en la Administración General del Estado, está encuadrado obligatoriamente en MUFACE, no puede ejercer la opción de que a efectos de prestación sanitaria se le encuadre en el régimen general. Y quedan excluidos de este régimen especial y se regirán por sus propias normas los funcionarios de la administración local, los de los organismos autónomos, los de la administración militar, porque tienen su propia mutualidad, que es el ISPAS, y los de la administración de justicia lo mismo, porque tienen su mutualidad, que es MUGENJO. Los funcionarios de la administración de la seguridad social, tanto de entidades gestoras como servicios comunes, los de nuevo ingreso y en prácticas de las comunidades autónomas, los funcionarios de carrera de la Administración Civil del Estado que hayan sido transferidos a las comunidades autónomas e ingresen voluntariamente en cuerpos o escalas de esta, y el personal de administración y servicio propio de las universidades. Y los funcionarios de carrera transferidos a las comunidades autónomas que accedan por promoción interna a cuerpos o escalas de esta, podrán mantener la condición de mutualistas siempre que ejerciten esta opción en el plazo de 15 días desde la toma de posesión en el nuevo cuerpo de escala. Ahora bien, ya no podrán, si estuvieran en el régimen de seguridad social o en el régimen de clases pasivas, ya no podrían mantener este régimen. Vamos a ver ahora el régimen de clases pasivas y los derechos pasivos. A través del régimen de clases pasivas, el Estado garantiza a los funcionarios, encuadrados en su ámbito,
la protección frente a riesgos de vejez, incapacidad, muerte y supervivencia. Normativa. Ya hemos visto que la normativa en esta materia está regulada por el Real Decreto Legislativo 670/87, por el que se aprobó el texto refundido de la Ley de Clases Pasivas. Naturaleza de los derechos pasivos. Los derechos pasivos son inembargables, son irrenunciables y son inalienables. Tampoco pueden ser objeto de cesiones, convenios o contratos. Y son imprescriptibles. Ahora bien, hay algún supuesto de prescripción. Su reconocimiento debe instarse por el propio interesado, por sus representantes legales, pero si iniciado el procedimiento administrativo para el reconocimiento de algún derecho pasivo falleciera el interesado durante su tramitación, la continuación de esta debe realizarse por sus herederos, por la parte legítima que corresponda. Y la solicitud habrá de formularse dentro del plazo de 5 años a contar desde el día siguiente del fallecimiento del interesado. Si transcurren 5 años desde el fallecimiento y no se ha ejercitado el derecho, se entenderá prescrito. Y el derecho al percibo de la prestación ya reconocida caducará al año. Y cuando se trate de prestaciones periódicas, el derecho al percibo de cada mensualidad caducará al año de su respectivo vencimiento. El ámbito de aplicación del régimen de clases pasivas. El ámbito de aplicación del régimen de clases pasivas es mayor que el ámbito de aplicación de MUFACE. Ahora bien, con la limitación de que a partir del 1 de enero de 2011 ya no ingresa nadie. Pero aquí tienen derecho a pertenecer al régimen de clases pasivas los funcionarios de carrera de carácter civil de la Administración General del Estado. El personal militar de carrera y de escalas de complemento, reserva naval, marinería profesional, etcétera, que pertenezcan a las Fuerzas Armadas hasta la edad de retiro. Es decir, todo el personal militar de carrera. Y aquí también incluiríamos a la Guardia Civil. Los funcionarios de carrera de la Administración de Justicia, aunque tienen su propia mutualidad, como el personal militar, ingresaban hasta el 1 de enero de 2011 en el régimen de clases pasivas. Los funcionarios de carrera de las Cortes Generales, los funcionarios de carrera de los órganos constitucionales o estatales, el personal interino de ingreso anterior al 1 de enero del 65, ya obviamente no quedará nadie, el personal mencionado en los precedentes puntos que preste servicio en las comunidades autónomas por haber sido transferido a las mismas. Cuando se transfiere personal, se transfiere el régimen de seguridad social que tenga el funcionario. Los funcionarios en prácticas pendientes de la incorporación definitiva y los expresidentes, vicepresidentes y ministros del Gobierno de la Nación y otros cargos referidos en el artículo 51 de la Ley de Clases Pasivas. Pero, como os he dicho, con efectos del 1 de enero de 2011 y vigencia indefinida, de momento no se ha cambiado esto, el personal relacionado estará obligatoriamente incluido a efectos de lo dispuesto en las Ley de Clases Pasivas en el régimen general. Es decir, que el personal de la Administración General del Estado que haya ingresado a partir del 1 de enero de 2011 sí que estará incluido en el régimen de seguridad social que corresponda, en MUFACE, MUGENJU, en ISFAS, bueno, en estas entidades, pero a efectos de pensiones y jubilación, invalidez, muerte y supervivencia ya pasarían al régimen general. Como he dicho, esta medida no afecta al mutualismo administrativo, ya que esto de momento no se ha modificado. Por tanto, la asistencia sanitaria, la prestación farmacéutica o el subsidio por incapacidad temporal corresponde prestarlo a MUFACE, a MUGENJU o a ISFA, en función de la pertenencia a cada una de estas mutualidades. Los derechos pasivos se regirán por la Ley de Clases Pasivas y sus disposiciones de desarrollo. Órganos competentes en materia de clases pasivas. Pues hasta el 23 de abril de 2020, que un poco con nocturnidad y alevosía se modificaron los órganos competentes que iban a gestionar las pensiones de clases pasivas, porque hasta esta fecha el régimen de clases pasivas se gestionaba desde el Ministerio de Economía y Hacienda, o
algunas veces del Ministerio de Economía, otras de Hacienda, algunas veces están conjuntamente, pero bueno, en cualquier caso, los órganos que gestionaban las pensiones de clases pasivas eran la Dirección General de Coste de Personal y Pensiones Públicas del Ministerio de Hacienda. Y correspondía, entre otras competencias, del reconocimiento de los derechos pasivos y la concesión de las pensiones de clases pasivas tanto al beneficiario como a sus familias. Y también tenían la competencia de realizar el reconocimiento de las obligaciones a las propuestas de pago y la disposición de los créditos. Y para la ordenación del pago y la función material del pago, esta competencia le correspondía a la Dirección General del Tesoro y Política Financiera del Ministerio de Economía y Hacienda. Como consecuencia de la crisis sanitaria, motivada por el COVID y la proclamación del estado de alarma, se dictaron una gran cantidad de decretos leyes, ¿no? Pues, entre otros, se aprobó el Real Decreto Ley 15/2020 de 21 de abril de medidas urgentes para apoyar la economía y el empleo. Y en una disposición adicional de este decreto se produjo el pase del régimen de clases pasivas a la seguridad social. Algunas competencias pasaron al IND y otras a la tesorería. Eso sí, de momento se mantiene el régimen jurídico de clases pasivas. No ha cambiado nada más que de momento solo han cambiado los órganos gestores. Ahora, que a partir del 1 de enero de 2011 ya no ingrese nadie en clases pasivas y el traspaso de estas competencias, a mi juicio, es el principio del fin del régimen de clases pasivas. Pues bien, el apartado 6 de esta disposición adicional dice que toda referencia hecha a las normas reguladoras de clases pasivas se entenderá realizada al régimen general en materia de gestión de las prestaciones. La competencia para el reconocimiento de los derechos pasivos y la concesión de las clases pasivas corresponde en la actualidad al Instituto Nacional de Seguridad Social. Y las competencias mencionadas en este apartado se entenderán sin perjuicio de las funciones que correspondan a los servicios jurídicos, fiscales o intervenciones delegadas correspondientes. Y las competencias para el pago, al Instituto Nacional de Seguridad Social le corresponde el reconocimiento de las obligaciones y las propuestas de pago, la administración y la disposición de los créditos para las pensiones de clases pasivas, la ordenación del pago material, y la ordenación del pago material de las mismas corresponde a la Tesorería General de la Seguridad Social. O sea que la ordenación del pago y el pago material corresponde a la Tesorería General de la Seguridad Social. La competencia para el reconocimiento de los servicios. La competencia para el reconocimiento de los servicios corresponde a los subsecretarios de los distintos departamentos, a los delegados o a los subdelegados en los servicios periféricos. Y a otros órganos de competencia o con competencia en materia de personal en las comunidades autónomas o en las corporaciones locales. En la Comunidad de Castilla y León, pues le corresponderá al secretario general de las distintas consejerías reconocer los servicios prestados. En la Administración de Justicia o militar, a los distintos órganos en materia de personal. Y los actos administrativos en materia de clases pasivas pueden ser revisados por vía de recurso ante el Tribunal Económico Administrativo Central o en vía jurisdiccional contencioso administrativo. Bueno, y hasta aquí vamos a ver, bueno, hasta aquí quiero decir, el primer vídeo de este tema.